Una vez al año o 2 veces al año organizamos eventos de distintos temas. Este año ha tocado el de Somos Amazonía, va unido con el tema de medio ambiente para difundir ciertas ideas y poder concienciar a la gente sobre este tipo de temas. La organización en la que soy voluntaria se dedica a luchar contra las injusticias sociales que surgen en diferentes puntos del planeta. Y concretamente la Gazte-Sarea somos un grupo de jóvenes que nos dedicamos a formarnos sobre temas de actualidad como por ejemplo migraciones o la coeducación, y una vez que tenemos esos conocimientos adquiridos los transmitimos en diferentes canales, y uno de los canales son los encuentros anuales que hacemos con otros grupos de jóvenes. Fe Alegría es una institución educativa donde aprendemos muchísimas cosas bonitas, como por ejemplo plantamos muchísimas plantas para ingerir y tanto también producir para a la venta al mercado, se puede decir. Desde el primero a quinto año de secundaria nos organizamos sobre el recojo de plásticos. Cuando vienen las lluvias torrenciales, lo que ocurre en los caños es que hay mucha basura, se atasca todo y el lago no puede transitar, ¿no? Lo que nosotros hacemos en mi comunidad es limpiar toda esa zona y lo reciclamos, ¿no? Los residuos plásticos es lo que más reciclamos y lo vendemos. Un aspecto que nos preocupa son las desigualdades sociales que surgen a raíz de los conflictos medioambientales. Son consecuencias que dificultan la vida diaria e incluso el acceso a bienes básicos. Batez ere, larritzen hauena da, ipar globalean ez garela kontziente nola eragiten dugun bestelako ego globalean. Ez garela gai ikusteko zer nolako bidea edo ibilbidea egiten duten guk erosten ditugun produktuak edo guk botatzen ditugun saramak. Lo más que me preocupa del medio ambiente en el Perú es el agua potable que siempre carecemos en la institución educativa, tanto en aseo personal y tanto en la preparación de los alimentos. Nosotros queremos beber agua y es obvio que no se puede dar porque es un agua no tratada. Hacemos algunas piletas de agua y con eso sobrevivimos. En realidad nos preocupa todo. El derrame de petróleo allá en el Perú se viene dando casi todos los años. Cuando ocurren estos derrames de petróleo, imagínate cuántas especies de peces están falleciendo ahí, al igual que otras vidas marinas que hay adentro, ¿no? También la deforestación de los árboles, que es muy común, lo que ahora está ocurriendo bastante también en mi comunidad. Y los restos, ¿no? Que también son los montículos de basura que se puede observar en la ciudad. El conflicto medioambiental al final es uno. Lo que pasa es que aquí podemos vivir unas consecuencias diferentes a las que se pueden vivir en otros puntos del planeta. Al final nosotros somos los que tomamos las decisiones, pero esas decisiones no repercuten aquí, sino que tienen repercusión en otros puntos. La conexión, ¿no?, que tiene la Amazonía con Europa es mucha, tienen mucho en común, porque ellos son los que extraen, ¿no?, de allá para industrializar acá y otra vez nos devuelven el producto pero a un precio más caro, ¿verdad? Guztiok gaudela planeta berdinean eta aldaketa klimatikoa eragina guztiongan izango duela eta orduan horrek konektatzen gaituela modu batean, bai ipar eta bai hego hemisferioan gauden pertsonei. Europa queda muy lejos de nuestra Amazonía, pero el aire es de todos y todos lo respiramos. Debemos tener conciencia de conservar lo que es nuestra naturaleza. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Pues yo creo que la clave está en la toma de decisiones y tiene que traer también un sacrificio de privilegios a los que nos hemos acostumbrado y que están al final haciendo más daño que beneficio. Comunicando y transmitiendo valores ecológicos, de la importancia de actuar, el cambio climático, todos sus efectos, cómo nuestras acciones tienen sus consecuencias. Pues sí que intentamos reciclar todo lo posible. Y luego, a la hora de hacer los encuentros, siempre intentamos que la mayoría de actividades, sobre todo las más gordas, como las gincanas o lo que sea, tengan algún sentido para concienciar. Esas pequeñas cosas, una a una, pues al final es un gran impacto. Si hacemos todas las personas y les ponemos en común entre todas y viviendo más sosteniblemente, ya estás actuando mucho. Sobre todo, ¿no?, la generación de hoy en día, que somos el mundo del mañana.